La mañana en que todo comenzó, Mai despertó con el mismo peso que llevaba cargando desde hacía semanas, la culpa. Una culpa áspera, silenciosa, que se aferraba a su pecho cada vez que pensaba en Alex y en Tuna. Ella había sido la causa de sus heridas, de sus miedos. Incluso de aquellos silencios que aún nos perseguían. Pero esa mañana, al mirar su propio reflejo en la ventana empañada, Mai comprendió algo, las palabras ya no servían. Ninguna disculpa podía borrar lo que había hecho. Desde la distancia, Mai observó el pequeño mundo que Alex y Tuna habían reconstruido con esfuerzo. El humo suave de la cocina del establo, las risas tibias del pequeño Henry, la rutina sencilla que poco a poco les devolvía la paz. Todo aquello había sido una vez su objetivo a destruir, y ahora era justo lo que ella quería proteger. Había algo más, una sensación inquietante. Un presentimiento oscuro que no lograba ignorar. En los últimos días, Mai había notado miradas extrañas, pasos desconocidos rondando el terreno. Sombras que no pertenecían a nadie del lugar. Y aunque sabía que Alex no quería verla, y que Tuna apenas podía soportar su presencia, Mai sintió la verdad más clara que nunca: si realmente quería enmendar sus errores, este era el momento. No con lágrimas. No con explicaciones. No con súplicas. Sino con acción. Mientras un viento frío recorría el camino hacia el establo, Mai apretó los puños y dio un paso adelante. No sabía si algún día recibiría perdón. Pero sí sabía algo: cuando el peligro llegara, ella estaría allí. Aunque nadie la quisiera. Aunque la culparan. Aunque la odiaran. Porque para Mai, ese sería su primer acto de redención. Mai llegó al establo en silencio, sin esperar que nadie la recibiera. El aire estaba más frío de lo normal, como si la mañana escondiera un presentimiento oscuro. Desde afuera, escucho la voz suave de Tuna hablándole a Henry, y por un instante, Mai sintió un nudo en la garganta, esa inocencia, esa calma. Era exactamente lo que temía que se rompiera. Mientras daba un paso hacia la puerta, un ruido brusco detrás del granero la hizo girarse. No era un animal. No era el viento. Era un movimiento rápido, preciso, demasiado humano. Mai contuvo la respiración. Había visto a ese hombre antes. La semana pasada, parado frente al portón. Fingiendo estar perdido. Sus ojos eran fríos. Sus gestos, demasiado calculados. Y ahora estaba de vuelta. Mai se escondió detrás de los sacos de alimento, observándolo mientras revisaba el área como si buscara un punto débil para entrar. En ese instante, lo entendió todo: ese hombre no estaba ahí por casualidad. Y no estaba ahí por ella. Estaba buscando a Tuna, o a Henry, o a Alex. El corazón de Mai golpeó tan fuerte que pensó que la descubriría. Pero no se movió. No esta vez. Sus errores habían causado suficiente daño, ahora debía impedir uno mayor. Cuando el hombre se alejó unos metros, Mai aprovechó para correr hacia la puerta trasera del establo. No podía perder tiempo. Aunque Tuna no quisiera verla, aunque sus ojos se llenaran de rechazo, Mai sabía que debía advertirla. «Tuna», susurró temblando al entrar. La joven se volvió sorprendida, al ver a Mai, un reflejo de incomodidad cruzó su rostro. Pero no hubo tiempo para recuerdos dolorosos, ni para rencores. «Alguien está aquí», dijo Mai con la voz entrecortada. «No es seguro». El silencio se volvió pesado. Casi irrespirable. Tuna sostuvo a Henry más cerca de su pecho, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos no mostraron odio, sino miedo.
Mai lo sintió como un golpe directo al alma. Era su culpa. Todo. No voy a permitir que les pase nada, susurró Mai. No otra vez. En ese momento. Sin que ellas lo supieran aún, el peligro ya estaba demasiado cerca. El silencio que siguió a las palabras de Mai fue tan tenso que parecía quebrarse con un solo suspiro. Tuna miró a Mai, aún desconfiada. Pero vio algo diferente en ella, no era arrogancia, no era manipulación, era miedo real. Un miedo que no fingiría. ¿Qué has visto exactamente? Preguntó Tuna apretando a Henry contra su pecho. Un hombre, el mismo que rondó el portón días atrás. Está revisando todo. Está buscando una entrada. Tuna sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ese hombre, podía ser cualquiera, pero su intuición le gritaba que no era un ladrón común. No después de todo lo que había ocurrido con la empresa de Alex. No después de las amenazas veladas. Mai dio un paso adelante, respirando agitadamente. Tuna, escucha. Yo sé que no confías en mí. Sé lo que te hice. Y no espero tu perdón. Pero tampoco voy a quedarme mirando si algo les pasa a ti o a Henry. La sinceridad en su voz, tan rara, tan inesperada, hizo que Tuna se quedara en silencio. Entonces, un golpe seco retumbó en la pared exterior del establo. Tuna y Mai se paralizaron. Otro golpe. Más fuerte. Más cerca. La sombra que Mai había visto no solo estaba merodeando, ahora estaba intentando entrar. Mai se movió instintivamente y cerró la puerta interna con el seguro oxidado. Aunque sabía que no resistiría mucho. Llama a Alex, dijo Mai. Él está reunido con la policía, no contesta ahora, respondió Tuna con la voz temblorosa. El tercer golpe hizo vibrar las ventanas. Henry se despertó llorando. Y en ese llanto, en ese sonido tan pequeño, tan indefenso, Tuna entendió que no podía esperar más. Mai, toma esto, dijo entregándole el viejo teléfono de emergencia que Alex había dejado en la granja. Llama a quien quieras, pero manténlo alejado de nosotros. Mai lo tomó sin cuestionar, por primera vez obedeciendo sin orgullo, sin resistencia. Voy a ganar tiempo, dijo Mai con voz baja pero firme. Y antes de que Tuna pudiera detenerla, Mai se dirigió hacia la puerta, hacia la sombra, hacia el peligro mismo. Porque algunas culpas son demasiado grandes para esconderse. Y algunas decisiones solo se toman una vez en la vida. Mai se quedó frente a la puerta como si sus piernas ya no le pertenecieran. El hombre del otro lado golpeó de nuevo, esta vez con más fuerza. Como un animal que olfateaba el miedo dentro. La madera tembló. Tuna, escondida unos metros detrás, abrazaba a Henry con todas sus fuerzas mientras trataba de controlar su respiración. El llanto del bebé le desgarraba el pecho. Solo podía rezar para que Alex llegara a tiempo. Mai, en cambio, tragó saliva y reunió el poco valor que aún tenía. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Gritó intentando mantener firme la voz. Un silencio espeso respondió. Hasta que la voz grave del hombre atravesó la puerta. Abre. Estoy buscando algo que me pertenece, y ustedes lo tienen. Mai sintió que la sangre se le helaba. No era un ladrón. No era un desconocido. Era él. El mismo rostro de la fotografía que Alex había entregado a la policía. El mismo hombre que había saboteado su empresa. No puede ser, llegó hasta aquí, pensó Mai con desesperación. El seguro de la puerta crujió. Mai retrocedió un paso.
Pero luego se detuvo. Sabía que si dejaba que ese hombre entrara, Tuna y Henry no tendrían ninguna oportunidad. Por primera vez en mucho tiempo, pensó en alguien que no fuera ella misma. «No vas a entrar», dijo con la voz temblorosa. El hombre empujó de nuevo y la puerta se abrió 1 centímetro más. May la sostuvo con todo su peso, pero él era más fuerte. «Quítate, estorbo», gruñó desde afuera. May apretó los dientes, el miedo y la culpa ardiéndole en el pecho. «No, hoy no. No más daño». Con una mano temblorosa, sacó el viejo teléfono de emergencia y presionó el botón directo a Alex. Mientras tanto, la puerta cedía lentamente. El hombre logró meter una mano, después parte del brazo. May gritó, empujando con todas sus fuerzas. «Tuna, corre hacia el granero trasero. No salgas por aquí». Tuna dudó un instante, pero al ver la desesperación de May entendió que no era el momento de discutir. Apretó a Henry contra su pecho y se movió hacia la salida trasera, con el corazón golpeándole las costillas. El olor a madera rota y tierra húmeda llenó el aire. El hombre finalmente logró abrir la puerta lo suficiente para entrar. Y en ese instante, May se interpuso entre él y la familia de Alex, sus ojos llenos de miedo. Pero también de decisión. «Si quieres llegar a ellos, tendrás que pasar por mí». El hombre cruzó la entrada con pasos pesados, los ojos fríos como acero. May retrocedió, pero no se apartó. Sentía las piernas temblarle. El corazón golpeando tan fuerte que pensó que el intruso podría escucharlo. Aún así, se mantuvo firme. «Apártate», gruñó él. «No». La palabra salió débil, pero clara. La primera decisión valiente de toda su vida. El hombre avanzó y la empujó hacia un costado, pero May, desesperada, se lanzó sobre su brazo para detenerlo. «No los tocarás». Él la sacudió con facilidad, haciéndola caer al suelo. May sintió un dolor agudo en el brazo. Pero no soltó un grito, solo miró hacia la puerta trasera por donde Tuna había escapado. El intruso dio un paso más en dirección al pasillo. Pero entonces, ¡bam! La puerta principal se abrió de golpe. «Aléjate de mi familia». La voz de Alex resonó como un trueno. Entró corriendo, su rostro una mezcla de furia y terror. Se lanzó contra el hombre, chocando hombro con hombro, ambos cayeron sobre la mesa, que se quebró bajo el impacto. «Tuna. ¿Dónde está Tuna?», gritó mientras forcejeaba. «En el granero», alcanzó a decir May con la voz rota. El intruso sacó un cuchillo pequeño, brillando amenazante. Alex retrocedió apenas un paso, pero mantuvo la guardia. «No te llevarás nada de mí. Ni mi empresa, ni mi hijo, ni a la mujer que amo». El hombre atacó, pero Alex, impulsado por el miedo de perderlo todo, lo esquivó y lo desarmó de un golpe. Lo inmovilizó contra el suelo justo cuando se oían las sirenas acercándose. May, aún en el piso, respiró con dificultad. Le temblaban las manos, pero sus ojos estaban llenos de un alivio que nunca había sentido. La policía entró segundos después y esposó al agresor. Alex corrió hacia la parte trasera del terreno. «Tuna. ¿Henry?» En el granero, encontró a Tuna acurrucada con el bebé en brazos, llorando y temblando, pero a salvo. Alex se arrodilló y los abrazó a ambos con fuerza. «Ya está, ya pasó, estoy aquí. No voy a dejar que nada vuelva a tocarte». Tuna apoyó su frente contra la de él, sollozando. «Pensé que no ibas a llegar, siempre llegaré». «Siempre». Detrás de ellos, May observaba desde la distancia.
Sus lágrimas no eran de miedo esta vez, sino de arrepentimiento, verdadero y profundo. Había cometido errores imperdonables. Pero por primera vez había hecho algo correcto, había protegido a la familia que un día quiso destruir. Y aunque sabía que no sería perdonada tan fácilmente, en ese momento, supo que había dado el primer paso hacia una redención que jamás imaginó.